Thank you, Rose. It was a wonderful intervention, and if we take into consideration what comes next, it's even better. When talking about education, we usually think about the students, but you know what? Education is a gift to all of us. We learn by instinct, and there is always room for more. When we learn, we are free, we are more aware, present, and happy, even in times of crisis or pandemics. So, what are we learning today? That is the question we can't help but thinking. We are honored to welcome Axel Rivas and Carlos Magro, who will clear this out for us. Axel es profesor, investigador y director de la Escuela de Educación en la Universidad de San Andrés y también ha sido recientemente nombrado presidente del Consejo Nacional de Calidad de la Educación en Argentina. Y Carlos Magro, que está aquí en plató con nosotros, es presidente de la Asociación Educación Abierta. Axel, Carlos, bienvenidos. La verdad es que el tema del que vais a tratar es fascinante. ¿Qué aprendemos hoy? Pues muchas gracias, Marta, por la presentación tan bonita. Y hola, Axel. Espero que estés bien allá en Buenos Aires. Hola, Carlos. Sí, es un placer estar, aunque sea a la distancia, pero juntos y en este evento tan atrapante y apasionante. Me llamaba la atención ahora, escuchando a Marta en esta presentación, que utilizaba una palabra muy bonita en inglés, ¿no? La palabra gift, ¿no? La palabra regalo. Esta idea de que aprender es un regalo. Yo diría también que la educación es un regalo, pero muchas veces el aprendizaje no resulta un regalo, sino una obligación, casi una condena, un sinsentido para muchos. Y me ha hecho pensar, ¿no? Mucho esta utilización de la palabra regalo, porque yo también creo que probablemente uno de los grandes objetivos de los sistemas formales, no sé qué piensas tú, Axel, sería, como casi decía Guy Claston, ¿no? que nuestros chicos salgan de la escuela con ganas y conectados, ¿no? con el aprendizaje, con ganas de seguir aprendiendo, que salgan de los sistemas formales con la sensación de que han recibido un regalo y no una especie de condena que dura 10 o 12 años. No sé cómo lo ves tú. Sí, creo que, bueno, como muchos otros temas en esta pandemia que estamos viviendo, vemos las cosas como en un proceso de deshielo, ¿no? Se desarmó la base de normalidad y de naturalización con la cual hacíamos la educación de una forma u otra y ahora la vemos un poco desnuda, ¿no? Como un proceso sociológico de deconstrucción. Y una de las cosas quizás que más me llama la atención es cómo podemos deconstruir la motivación del aprendizaje, ¿no? Y lo podemos ver quienes estudiamos el sistema educativo en nuestros países y también quienes somos padres, ¿no? Porque vemos la dificultad de crear ese sentido de apropiación del conocimiento por parte de los niños, niñas, de nuestros hijos e hijas, y la forma en la cual el deber escolar genera recubre al conocimiento de una dosis de tensión, de obligación, una pulsión del deber, que hace tan difícil hacer entrar en esa misma caparazón la dosis de sentido, de placer y disfrute, ¿no? Como si no pudiesen compartir el mismo hogar, en el sentido simbólico, en la mente, en el sentido de por qué hacen lo que hacen nuestros alumnos y nuestros hijos, ¿no? Entonces, creo que la pandemia nos va a ayudar, como tantas otras cosas, a descubrir si es posible unificar en una misma actividad didáctica, en una misma propuesta, en aula o en otro espacio de aprendizaje, el sentido del deber y el sentido del disfrute. Sí, es esa imagen que tú has utilizado y que has utilizado recientemente también en alguna publicación tuya de la pandemia como una especie de descongelación, ¿no? Como una especie, también podríamos verla como una iluminación, ahora que estamos en Enlightened, ¿no? Como una iluminación de esa caja negra que normalmente es la escuela, el aula, lo escolar. Y de repente nos ha iluminado cosas que, bueno, los que llevamos años estudiando lo que pasa en la escuela sabemos que están ocurriendo constantemente, pero de repente se han hecho visibles para todos y una de ellas, desde luego, es esta tensión que tú estás indicando, que es de difícil solución, no se resuelve fácilmente, probablemente sea la de mayor complejidad en la resolución, que tiene que ver en cómo mantenemos esa doble tensión, cómo hacemos esto de
responder a los intereses de los alumnos, de los estudiantes, pero al mismo tiempo no dejar de lado que tenemos que interesarles. Es decir, la escuela está ahí no para responder solo a lo que quieren, a los intereses, a lo que ya viene dado de alguna manera, sino también para ser capaces de abrir otras ventanas, otras oportunidades, llamar la atención, ¿no?, de otras cosas. Probablemente ese sea el gran reto, tú lo has trabajado mucho. A mí me gusta mucho esta idea que tú estás manejando también, de que no se trata tanto de una revolución curricular. Lo que necesitamos no es tanto una revolución curricular como una reforma que trasciende no solo el qué, que es muy importante, y a lo mejor hoy tenemos oportunidad de conversar sobre qué tenemos que aprender, sino también el cómo hacemos las cosas, que es esa parte más didáctica, más pedagógica que tú ahora también estabas señalando. Sí, y también cómo nos afecta la institución escolar, ¿no? Y sus reglas, su gramática, su historia, porque en la situación individual, cuando uno se sienta con un alumno, uno puede usar distintas estrategias y puede posicionar al sujeto de aprendizaje en distintos lugares, en distintos ambientes, puede invitar desde distintos lugares con una lectura, con una película, con una actividad, con un juego. Ahí hay más creatividad, ¿no? Ahora, cuando uno está en la situación escolar, también hay todo un reglamento no escrito en el cual rápidamente lo que hay que hacer queda como atrapado, absorbido por esa dinámica más general, lo que podríamos llamar la cultura escolar, en la cual el deber es lo que prima, ¿no? Y entonces es difícil entusiasmarse dentro de esa cultura. Por eso es tan importante repensar la cultura escolar, ¿no? Y crear espacios donde haya más libertades, más creatividad, al riesgo de perder un poco el control del currículum, porque lo vamos a perder cuando abrimos más puertas. Pero quizás estamos abriendo una puerta más trascendente, que es la de una cultura del aprendizaje, la de una invitación a los alumnos, ¿no? Y en esto compartimos mucho nuestras lecturas y nuestros pensamientos. Carlos, me gustaría escucharte también cómo pensar la cultura escolar, ahora en la pandemia y después también. Bueno, claramente el tema de esa gramática, ¿no?, de la escolaridad que recorre, ¿no?, todas las instituciones educativas, de esa cultura escolar, de la cultura también profesional, de las culturas profesionales, porque evidentemente no es lo mismo una educación primaria ni las culturas profesionales de la educación primaria, ni siquiera lo que las familias esperan de la educación primaria, que lo que nos está ocurriendo y nuestros países son paradigmáticos, donde se produce la ruptura de verdad en las secundarias, donde tenemos los graves problemas de desconexión, de desinterés, de sinsentido. Se produce sobre todo en las secundarias, probablemente por muchísimas razones, evidentemente, pero también, desde luego, por esas culturas todavía tremendamente academicistas que recorren nuestras instituciones escolares en la secundaria, ¿no?, en las instituciones de educación secundaria. Ahí pensando un poquito no tanto en el qué, es decir, la pandemia, por ejemplo, y tú lo has escrito bien, y planteabas en un libro que escribiste sobre la pedagogía de la excepción, de qué podíamos hacer en esta situación tan excepcional que nos ha tocado vivir, recorrías y dabas 5 claves. Recuerdo que dabas, no me las recuerdo exactamente todas de cabeza, pero dabas 5 claves de las cosas que podríamos hacer para mantener la continuidad en este momento de excepción. Yo cuando las leí, recuerdo que pensé esas 5 claves que nos valen ahora, y esas claves tenían que ver con el tiempo, con el currículum, con la evaluación, con la conexión con nosotros, la colaboración. Es decir, eran claves y cuando yo las leía decía, claro, esto es lo que llevamos años también diciendo, que son claves fundamentales para transformar la educación también en periodo de normalidad. Y ahí hay mucho de didáctica, mucho de pedagogía, mucho de cómo hacemos las cosas, mucho de cómo tratamos de vincular esos currículos normalizados con las vidas de los estudiantes, con sus trayectorias particulares de vida y de intereses. No sé, ¿cómo ves tú este tema que tiene que ver más con las didácticas, que tiene que ver con la personalización, sin olvidar
la construcción de lo colectivo y lo común, que es la escuela. ¿Cómo ves tú esa tensión que tenemos ahí y que es difícil de resolver? Sí, me hiciste acordar, Carlos, cuando hablabas y pensaba en una experiencia que conocí aquí en Argentina, en la provincia de Santa Fe, de un programa muy interesante que se llama Volver a Estudiar y que me contaban cuando lo diseñaron, tiene un programa de reingreso de los alumnos que habían abandonado la escuela secundaria y un programa paralelo para los adultos que no habían terminado la escuela secundaria. Y entonces el equipo, de una manera muy comprometida, innovadora, decidió crear el programa a distancia con personas que están trabajando, con lo cual tienen poco tiempo, muchas ocupaciones y tenían pendiente terminar la escuela secundaria. Construyeron un currículum digital, una propuesta de aprendizaje a distancia, totalmente basada en proyectos. No había materias. Todos los contenidos de las materias que esos estudiantes adultos tenían que rendir fueron metidas adentro de proyectos. Cada proyecto tenía una parte de acción, tenían que hacer una huerta, sacar lecciones de biología, etcétera, etcétera, ¿no? Y el proyecto funcionó de manera extraordinaria. Los adultos terminaban su proceso de escolarización, lo hacían con mucho más sentido que era una rutina escolar en el medio de su trabajo. Y entonces cuando fueron avanzando, dijeron, ahora tenemos un desafío, ¿cómo lo llevamos a los jóvenes, a los estudiantes de secundaria? Entonces dijeron, ¿por qué la escuela no es así? Si cuando tuvimos que crearlo de cero, esto fue lo más lógico, y así logramos continuidad, sentido, un efecto de aprendizaje, ¿por qué la escuela es tan distinta, ¿no? Y me parece que ahí está una de las claves, cómo rediseñar no tanto el qué, sino el cómo. Como vos decías, me parece que la clave es, los contenidos están allí, seguramente hay cosas nuevas que hay que incorporar y hay que combinar de distintas maneras habilidades, destrezas y conocimientos, pero la clave para hacerlo está en la didáctica más que en las formas curriculares, que en todo caso pueden ser un apoyo, ¿no? Leía estos días, estamos en España empezando la tramitación ya en Congreso de una nueva ley educativa para los próximos, que ya está escrita, pero que tiene muchas enmiendas. Es decir, hay muchos grupos políticos que han hecho pequeñas o que quieren hacer pequeñas correcciones o grandes correcciones en esa ley. Cuando repasaba la legislación que se va a aprobar en los próximos meses, me fijé especialmente en la parte de apuesta curricular. Un poco pensando también esta idea tuya de no revolución, porque es muy difícil, porque el currículum es tradición, está muy condicionado por la sociedad, es muy difícil revolucionar el currículum, más bien evolución. Pero de todas formas me fijé en la parte curricular y vi que apenas había pequeñísimos detalles, adjetivos aquí, asignaturas que aparecían un poco más grandes, es decir, un impacto prácticamente nulo, un currículum muy parecido al que teníamos hace 30, 40 años, que creo que se nos queda corto, por esto que tú estás diciendo. Y entonces pensé también en esto que tú has escrito, que es necesitamos unas bases curriculares fundamentales, sólidas, en la secundaria, desde luego, unas bases disciplinares suficientemente sólidas que nos permitan incorporar esos lenguajes en nuestra manera de comprender el mundo, pero al mismo tiempo necesitamos que eso no sea muy extenso y necesitamos dar mucha más autonomía a los centros y a los docentes para poder interpretar esos currículums, para poder hacer proyectos, para poder dar sentido de una manera más integral a esas disciplinas, para poder conectarse con las realidades distintas de los estudiantes. Y un poco que estamos ahí dándole vueltas a esta idea. Un currículum que no desatienda lo fundamental, pero al mismo tiempo un currículum que sea suficientemente flexible para que quien tiene que realmente estar en el aula, que en los salones de clase, que son los docentes, puedan manejarlo, puedan recombinarlo, puedan trabajar juntos, puedan buscarle sentido para todos y todas. No sé si ese es un poco lo que tú también, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que ahí mencionas una clave que es que hay que reducir la extensión del currículum para poder ir en profundidad, ¿no? Y no es un dilema, es un falso dilema, porque en realidad cuando uno realmente entra en una disciplina y puede recorrerla y encontrar
más sentido y más anclaje, va a querer saber más de esa disciplina. Entonces, en definitiva, la profundidad nos va a traer extensión, ¿no? Nos va a conquistar mejor a nosotros como docentes y a nuestros alumnos. Creo que tenemos un primer paso curricular, pero que la gran transformación viene de la didáctica y de la organización escolar. Cómo pensar la actividad del aprendizaje como un espacio de invitación, ¿no? Y hay tanto que se ha experimentado y de lo cual podemos aprender. No es inventar de cero, es tomar las buenas experiencias, las lecciones de las buenas escuelas, ya lo saben hacer. Hay otro tema que tiene que ver con esto de la didáctica que también le vengo dando vueltas, que la pandemia también nos lo ha puesto de alguna manera encima de la mesa. No me estoy refiriendo solo al tema tecnológico, pero sí a esa promesa o esa posibilidad que parece que lo tecnológico nos lleva prometiendo hace ya unos años de personalización del aprendizaje. Podríamos también, visto desde los docentes, hablar de personalización de la enseñanza. Eso parece que es una demanda del sistema desde tiempos inmemorables. Todos los grandes pedagogos de principios del siglo XX reclamaron también personalización, atención a lo que decíamos, ¿no? Los intereses de los alumnos, de cada uno y las diferencias. La tecnología parecía que quería prometérnoslo, hasta ahora no lo está consiguiendo o no de la manera que creo que consideramos que tiene que ser, pero sí hay otra manera de ver la tecnología que tiene que ver con esto de la personalización, que es que la tecnología en el fondo lo que nos obliga, por un lado, es una obligación, es una responsabilidad, pero también es una oportunidad para entender que al lado de cada niño o junto a cada niño, cada estudiante, hay unas trayectorias personales de aprendizaje que suceden no solo en la escuela, sino también alrededor de la escuela. Esta idea que tú y yo hemos conversado una vez, de que no solo se hereda la pobreza o la riqueza, sino también las oportunidades de aprendizaje. ¿Hasta qué punto la escuela, entonces estoy pensando en la escuela, es capaz, o sea, qué tenemos que hacer, ¿no? Es lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo hay que reorganizar lo escolar? ¿Cómo hay que reorganizar las didácticas para ser capaz de entender que la escuela es un nodo central, pero no único, en una trayectoria de aprendizaje personalizado en el que los alumnos transcurren, a veces con muchas oportunidades de aprendizaje, otras, desgraciadamente, con muy pocas oportunidades de aprendizaje, y la escuela tiene que estar allí como para abrir vestíbulos, como para abrir oportunidades para quien no las tiene, para conectar lo que pasa en la escuela con esas otras sucesos de aprendizaje que tienen los chicos en sus vidas. Este es un tema que la pandemia evidentemente nos ha preocupado resolver los problemas del día a día, pero nos lo ha vuelto a poner encima de la mesa. ¿Hasta qué punto somos capaces de entender esto, ¿no? La escuela es fundamental, pero no es el único lugar, evidentemente, de aprendizaje, y tiene que ocuparse de lo que pasa dentro y de lo que pasa también fuera, ¿no? Dando oportunidades a esos otros, ¿no? No sé cómo lo... Sí. Sí, y obviamente que en sociedades más desiguales y con más pobreza como las de América Latina, el desafío es mucho mayor y lo estamos viendo y sufriendo, especialmente en la pandemia, porque las oportunidades se han reducido de manera extrema con la falta de la escuela presencial. Y pensaba cuando hablabas en el rol de la escuela y el rol de el trabajo social de la escuela, como algunas experiencias, y eso requiere política pública, ¿no? Algunas experiencias en América Latina que yo creo que han sido también iluminadoras, en especial experiencias de escuelas secundarias, el lugar más difícil, como mencionabas muy bien al principio, Carlos. Yo pensaba en las escuelas que he conocido en Pernambuco, en Brasil, las escuelas de tiempo integral, las escuelas del mañana en Río de Janeiro, escuelas de jornada completa, de todo el día, donde los alumnos pueden entrar muy temprano a la mañana y se pueden ir muy tarde, incluso a la noche. La escuela tiene un espacio de aprendizaje más formal, pero tiene las puertas abiertas, sobre todo en comunidades muy pobres, muy pocos recursos, donde la escuela es el bastión de transformación social y cultural, y donde se piensa en un concepto que en Brasil está muy claro en estas experiencias, que es el proyecto de vida. Es decir, la escuela va no tanto atrás de bloques curriculares cerrados de horarios, sino a trabajar mucho más en proyectos, en el proyecto de vida, en el desarrollo personal y en el desarrollo en la comunidad. Entonces hay que hacer
reenfoque del rol del alumno en la escuela, que sea el centro de todo el proceso, y para eso hay que pensar en el individuo, en el colectivo también, pero en el individuo, en sus ideas, su proyección, su sufrimiento, su contexto, y darle espacio para que pueda desarrollarse, ¿no? Entonces, esas experiencias me parece que lo han logrado, para no pensar siempre en lo que no se puede hacer y aprender de lo que ha funcionado, ¿no? Pero requiere mucha inversión y mucha capacidad de gestión. Y ahí hay mucho, tú decías Pensaba de... acá- Dime, Axel, perdona. No, pensaba que una de las cosas en las cuales estamos recorriendo en esta conversación, y me gustaría escuchar tu opinión, porque hemos conversado en otras ocasiones, es esta pregunta que nos hacíamos en el guión inicial que teníamos acerca de cuáles son los conocimientos, habilidades, actitudes que no van a quedar obsoletos en el futuro, ¿no? Y pensaba si esa es la pregunta correcta, si no van a quedar obsoletos en el futuro, ¿por qué? Porque la sociedad va a demandar ciertos valores, o queremos que la escuela tenga sus propios valores más allá de lo que la sociedad valore. Entonces quería abrir también esa parte de la conversación, a ver si podés responder esta pregunta tan difícil, de qué es lo que van a aprender para vivir en el futuro tan cierto que tenemos por delante, ¿no? Entonces, una de las grandes preguntas, ¿no?, que estamos constantemente conversando y dándole vueltas. Y te respondo un poquito, yo creo, con una metáfora que tú has usado que me gusta mucho, que es la de la frontera. Una de las cosas que se ha roto durante la pandemia es esa frontera, o se ha terminado de romper, algo que ya se estaba rompiendo, esa frontera que hay entre lo escolar, lo que pasa dentro de la escuela, y la sociedad, lo que pasa fuera. La escuela, y tú y yo también lo hemos conversado una vez, por definición, es un espacio y un tiempo separado de la familia y separado del mercado, ¿no? Etimológicamente, para los griegos era ese espacio diferenciado de la familia, es decir, no es una continuidad a lo que me pasa en la familia, y diferenciado del mercado, no está solo pensando en lo útil, en lo instrumental, en lo que me sirve para trabajar, por ejemplo. Esa escuela aislada funcionaba y no funcionaba. Funcionaba para unos y no funcionaba para otros, excluía a muchos, y para otros era un gran mecanismo, un lujo de hecho, porque durante un tiempo más o menos largo, me podía permitir dedicarme al estudio sin la preocupación de la vida, ¿no?, del día a día. Esa frontera lleva años disolviéndose. Una de las disoluciones de esa frontera tiene que ver con el impacto de los reclamos, ¿no?, lo que podríamos llamar los reclamos de lo social y de lo económico. Cada vez más le pedimos a la escuela, en esto que tú estabas planteando, que nos forme aparentemente o casi solo de manera instrumental para el mercado, para poder trabajar, para responder a un mercado que además, no nos cansamos de decirlo, es demasiado volátil, demasiado ¿no?, fluctuante, y por tanto la escuela al mismo tiempo, ¿no?, con esta demanda que viene del mercado, de la sociedad, le pedimos que forme en criticidad, es decir, que forme personas críticas y al mismo tiempo que forme personas adaptables, ¿no? Cosas que a veces casi diríamos que entran en contradicción. ¿Qué queremos, ¿no? ¿Qué necesitamos en la escuela? Yo creo que un poco lo que estábamos diciendo. Necesitamos restaurar esa frontera, pero que esa frontera sea porosa, ¿no? Que esa frontera sirva para todos, que no sea una frontera que excluya a nadie. La escuela más academicista excluía a muchos, pero necesitamos restaurar esa frontera. La escuela, yo creo que tiene que estar, la escuela obligatoria sobre todo, tiene que estar un poco protegida de las demandas de la economía, de las demandas de la empresa, de las demandas sociales. Dicho esto, necesitamos que haya suficiente porosidad en esa frontera para que esas demandas también de alguna manera entren. Y entre las cosas que sí que queremos que entren, y es un poco paradójico, son algunas de esas habilidades que la empresa está pidiendo en estos momentos. Queremos personas creativas, queremos personas con pensamiento crítico, queremos personas que cuestionen las cosas, que sepan pensar, que no hagan lo que les ordenan. Esto ninguna empresa, como tú has dicho, del siglo XIX o del siglo XX lo hubiera querido para sus empleados. Sin embargo, ahora nos están diciendo eso. Bueno, cojamos eso que sí nos interesa mucho
en la escuela liberadora, en la escuela de Freire, en la escuela que quiere transformar el mundo y trabajemos esas grandes habilidades. Pero esas habilidades se trabajan desde el conocimiento, ¿no? Desde esos fundamentos en disciplinas sólidos. Es difícil pensar y tener pensamiento crítico si no tengo unas bases sólidas en ciencias, en historia, en cultura, en filosofía, ¿no? Es decir, necesitamos unas bases sólidas para poder ser críticos, para poder pensar, pero yo creo que es esas dos cosas, ¿no? Bases sólidas que nos permitan comprender el mundo y transformar ese mundo, y luego en el cómo desarrollar esas habilidades que por otro lado nos están pidiendo, que tienen que ver con el aprender a aprender, la metacognición, la criticidad, la creatividad, el espíritu crítico, ¿no? Yo creo que por ahí un poco van los tiros. Frontera, pero una frontera porosa y para todos. Sí, coincido totalmente. Y también agrego que mi sensación, sobre todo este año, que ha sido tan terrible en todo sentido, ¿no? Lo que estamos viviendo y el contexto en el cual se da, ¿no? Este contexto de la posverdad, de la manipulación de las creencias, de las grietas, de la polarización de las ideas, de las ideologías. Casi como que estamos viviendo un tiempo oscuro para el pensamiento crítico, y me parece que eso hace que la escuela sea hoy quizás más necesaria como fuente de recursos contraculturales, ¿no? De la capacidad, y por eso es tan importante ese concepto de la frontera, que pueda separarse del mundo, porque es realmente algo totalmente distinto la experiencia que queremos que atraviesen los alumnos a la que estamos viendo fuera de la escuela, ¿no? La escuela es un lugar de sosiego, como lo has dicho muy bien en muchos textos, de calma, de pensamiento, de reflexión, de comunidad, de encuentro con el otro, de diálogo, y al mismo tiempo es un espacio donde desarrollar el armamento para defenderse de las manipulaciones que este mundo y sus distintos nodos de poder intentan ejercer sobre las personas. Creo que esta función de la escuela se hace cada vez más importante, el lugar contracultural, donde los valores, la solidaridad, el cuidado por el otro, la búsqueda de la verdad, la búsqueda científica de la verdad, pasan a ser más indispensables quizás que nunca antes, y donde tengamos que poner más énfasis en los próximos años. No sé si pensás así, Carlos. Sí, totalmente de acuerdo. No puedo estar más que de acuerdo contigo. Yo creo que la escuela tiene que ser una institución contracultural, más precisamente en este momento. No contra la cultura, sino contracultural, en el sentido de ir contra esas derivas peligrosas que en nuestros países además cobran enseguida, tienen tasas altísimas de desigualdad, violencia, muchísimos peligros. Luego, la institución tiene que ser ese lugar de protección, ese lugar de calma, ese lugar de poderme dedicar casi a lo inútil, diríamos. Este reclamo de la utilidad de lo inútil creo que es tremendamente válido en la escuela, sin perder nunca de vista lo que estamos diciendo. Cuando salgamos de ese pequeño remanso de paz que nos da la escuela, esos años que tenemos que dar como regalo, como decíamos en la introducción, a los chicos, a todos los chicos y chicas de nuestros países, cuando salgamos tenemos que salir rearmados para combatir efectivamente las mentiras, para combatir los fake news, para combatir esa especie de... para combatir desde la ciencia, para combatir desde el espíritu crítico, para combatir desde la reflexión, desde la solidaridad por el otro, desde la comprensión, ¿no? También de los diferentes. Eso creo que es lo fundamental. Este es el gran reto, ¿no? ¿Cómo combinamos estas dos cosas? No son dicotomías, tú lo dices bien, son falsas dicotomías, pero también en ese sentido necesitaríamos aliviar de alguna manera, dar aire, quitar presión a los docentes, quitar presión a la escuela, confiar más en su profesionalidad y de alguna manera relajarnos todos un poquito cuando hacemos demandas sobre lo escolar. Yo creo que casi estamos terminando, o sea que yo por aquí casi me despido. Ya sabes que me encantaría estar contigo allí en Buenos Aires y te invito a que vengas a Madrid en cuanto pase esto y podamos volver a tomarnos una cerveza juntos. Un placer como siempre y bueno, termina tú que
que para eso estás, ¿no?, allí. Sí, Carlos, sí, para mí siempre es un gusto dialogar con vos y es un encuentro también de nuestros países, de nuestras miradas, que tenemos contextos distintos, pero en muchas cosas son tan parecidos y necesitamos pensar juntos, ¿no? De cruzar los océanos, cruzar las fronteras, dialogar mucho. A veces se aprende mucho solamente de las miradas de cierto corrimiento que uno hace cuando sale de su propia discusión local. Así que bueno, así a la distancia como estamos, yo desde mi casa y tú ahí en el estudio de Enlighted, te mando un saludo y contigo a todo el equipo estupendo que tienen allí. Felicitaciones por la organización y mucha suerte con el resto del evento. Un abrazo grande para todos. Un abrazo, Axel. Seguimos conversando.